Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Terminó el mantenimiento, de hecho terminó bastante temprano y tenemos una nueva campaña y tenemos algunos regalitos. Vamos a empezar con el bono de inicio de sesión normal. Te fijaste en la parte de arriba, me dieron GP por iniciar sesión porque tenemos una nueva campaña, Europa National Team Campaign, así le llamó Konami, donde vas a estar recibiendo primer día por iniciar sesión. Es un contrato selectivo, ¿ok? Tú puedes escoger el jugador y en el transcurso de la semana vas a estar recogiendo otras cositas, pero el otro es dentro de 8 inicios de sesión, o sea, el próximo jueves después del mantenimiento. Sería tu segundo contrato selectivo. Y ojo, porque este contrato selectivo es para jugadores destacados, que ahorita los vamos a pasar a ver. También te van a estar regalando 100 moneditas, ¿va? Que sería el próximo jueves, pero en la noche. Tenemos esta nueva cajita de Showtime, algo de, ¿no? Gigantes o torres gigantes, no me acuerdo cuál es la traducción, donde está Declan Rice con Phenomenal Pass, Leao con Momentum Dribble, o regate dinámico, y también Dan Burn, el cual trae Aerial Force, o el cabezazo propulsado, no sé cuál es la traducción en español. Bueno, lo vamos a ver de una vez para checarla, ¿ok? Se llama, baluarte aéreo. Bueno, esa. Cabezazo propulsado, creo que es el Blue Header, no me acuerdo. Bueno, estos son, chicos, ahorita vamos a ver entrenamientos, también vamos a ver habilidades y todo el rollo para ponerlo, para ver si vale la pena. Te voy a dar mi opinión también al respecto. Vamos a ver los eventos. Tenemos este eventito que nos da monedas, son 50 moneditas y también nos da ficha de habilidad y posición y GP. Y este evento te ayuda a completar objetivos, que ahorita te voy a decir cuántos vas a conseguir. Tenemos este otro que nos da potenciadores, que hay que escoger pues un equipo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar a Japón y vas a tener que cumplir con esto, lograr las victorias y todo el rollo. Aquí las recompensas, pues aquí las puedes revisar, ¿no? Mira, experiencia, acá potenciador, creo que es el más importante. A mí que me sirven los potenciadores lo voy a usar. Tenemos evento de clubes italianos. Si tú tienes región Japón, te sale de Japón, de Brasil, de Turquía, pero para el resto del mundo nos sale de Italia. Y tenemos el tiro gratis en los Player of the Week, que también te ayuda a completar objetivos, ¿va? Contra otros usuarios tenemos el típico evento de selecciones, 3 fichas de... no, mira, este es potenciador, no me acordaba, no es el típico evento, perdón, lo confundí con el otro. Aquí todavía no sé cuál, supongamos, vamos a jugar con Francia. No, todavía no voy a jugar. Hay que cumplir ahí los 2 partiditos y listo, tu potenciador. Estas son las 3 fichas de habilidad y 50 monedas. Eso es todo en cuanto a los eventos. Voy a tirar mi penal. ¿Por qué? Porque aquí vas a aumentar ahora, con esta campaña vas a aumentar el 50%. O sea, si metes el gol, avanzas, en lugar de 6 van a ser 9. Si la fallas, en lugar de 4 van a ser 6. Ahora, vamos a la parte acá de las misiones, porque importante, el pase de partido. Le quedan 10, 11 días, ¿no? O sea, menos de 2 semanas para que te apures, porque ya se va a terminar la fase. En los objetivos, ¿cuántos vas a poder conseguir esta semana? Solamente 3. 2 por cumplir objetivos y 1 por iniciar sesión. Y la próxima semana vas a estar obteniendo 1 por iniciar sesión y el otro por cumplir objetivos. Y ya que completes todo eso, vas a poder recibir tu contrato selectivo, que te hará fichar el portero, que en otro video te voy a dar entrenamientos y cuál es mi recomendación. Y sí, esta semana vas a poder conseguir 50 monedas. Las otras 50 serían hasta la próxima semana, ¿ok? Así que no te apures. Bueno, inicia sesión todos los días y todo, pero no te apures porque aún así no vas a poder conseguir el portero gratis en esta semana. Así que calma, hermano. No hay ofertas de monedas. Ya veremos si después de esta campaña, el día 12 por ahí, sale una nueva oferta. Tenemos por acá, chicos, esta promoción de 300,000, que para mí está súper cara, pero bueno, tengo 50 millones, así que no pasa nada. En los paquetes, señores, no hay paquetes nuevos, no hay director técnico. Lo que sí se fue es el paquete del Inter, y en 2 semanitas se va Gasperini, ¿va? Por si te lo piensas comprar, pues apúrate, hermano, porque se te acaba el tiempo. Vamos a la parte de los jugadores, los vamos a revisar. Vamos a ver primero las habilidades y ahorita pasamos a ver los entrenamientos ahorita al final. Recuerda, Burn, el cual mide 2 metros 1 centímetro, puede jugar de lateral interior. Yo lo usaría de central, tal cual. Tiene bloqueo aéreo. Ahorita vemos los potenciadores. De habilidades de defensa, creo que le faltaría ¿cómo se llama? Entrada deslizante.
Eso es lo que yo le pondría, hermano. De ahí en fuera, si le quieres agregar un pase en profundidad, eso ya lo dejo a tu decisión. Leao, que viene como jugador de huecos, si lo usas de interior, segundo delantero y media punta, mantiene el estilo. Si lo usas de extremo, delantero, centro, se le desactiva el estilo. ¿Va? Trae ruptura como potenciador, ahorita vemos también. De habilidades de regate, no sé si le quieres poner una marsellesa como extra, ¿ok? Recordemos que este trae drible dinámico o momentum dribbling, así que vas a hacer regatitos con él. En cuanto a finalización, le falta remate primer toque, tiro de larga distancia, le falta pase cruzado si lo vas a usar en la banda, pase el primer toque, centro con rosca, espíritu de lucha, ¿no? Ya ahí ya tú escoges la que mejor creas tú que debe de tener. Y tenemos a Declan Rice, que viene como omnipresente. Este mide 1.85, no es tan alto, pero bueno, está bien. Si lo utilizas ahí en las posiciones, va a seguir manteniendo el estilo, ¿no? Equilibrador como potenciador. De regate yo no le pondría. No, de defensa creo que andamos bien. Le pondría superioridad aérea, le pondría cabeceador, un pase medido porque tiene pase fenomenal. Entonces un pase medido nomás, ¿no? Para potenciar el pase y ya está. De finalización y todo eso creo que estamos bien. No le pondría absolutamente nada más. Tenemos esta cajita de la liga japonesa, pero trae el potenciador total. Recuerda que para que se le active el potenciador total, mínimo debes de traer 20 a 23 jugadores para que suba los 3 puntos. Y ya quedan como una tremenda locura. Esto solamente te sirve para los eventos de la liga japonesa, que para el resto del mundo que no es de Japón o que no tiene cuenta región Japón, no los puedes, pues no tenemos ese evento. Tenemos evento de la liga brasileña. Este también funciona igual. Ahorita vamos a ver la locura de los números de Thiago Silva, Igual, mi hermano, necesitas 20 jugadores para que se potencie, ¿no? Al máximo el potenciador. Yo te recomendaría tirar solamente si hay algún jugador que sea de tu selección, ¿no? Aunque la mayoría pues son brasileños, por ahí anda algún argentino, no sé, pero ya lo dejo a tu criterio si lanzas o no. Son cajitas de 100 jugadores. Aquí tenemos los Play of the Week, ahorita vemos los más importantes que creo yo. Después te subo un video con mis aperturas y también con el tier list y todo eso. McTominay potenciado, Colwill al igual también potenciado, Watson super refuerzo. Colwill con remate al primer toque, que este traía bloqueador también. Recuerdo que Konami dio la pista, ¿no? Bueno, le puso dos nuevas habilidades, bloqueador y remate al primer toque, que para mí es más importante el bloqueador. McTominay con finalización acrobática. Dentro de ahí, Barcola, Joao Félix, Diallo, Gundogan, se ve bien, Falconi el portero y Tierney, ¿ok? Ahorita lo revisamos. Así por encima. Después otro videito. Tenemos por acá también, chicos, la cajita que te mencionaba sobre los porteros. No, mi hermano, entiende. No vas a poder conseguir tu portero gratis. No, en esta semana no. Te tienes que esperar hasta el jueves de la próxima semana. Ahorita te doy nada más las medias máximas, te doy mi opinión así. Pero en otro video ya los entrenamos, te doy varios entrenamientos, te doy varios potenciadores y te doy mi recomendación para ver cuál es digamos que la mejor opción. Trae una nueva habilidad, la cual Konami en el español de Latinoamérica le puso orden defensivo. ¿En qué consiste la nueva habilidad de orden defensivo? Te vienes aquí a esta parte donde están todas las habilidades y simplemente la buscas. Esta habilidad de portero mejora las habilidades defensivas de tus defensas situados en el tercio defensivo. O sea, de tu área donde está el portero, un tercio. De ahí se supone que si tus jugadores, la defensa está por ahí luchando con la pelota o algo así, se supone que le mejora las habilidades defensivas. ¿Va? ¿Cómo es un tercio? Pues hermano, divide en 3 la cancha y en ese pedacito. Es muy fácil. Ahora, esta habilidad se me afigura mucho a la de Fortress, liderazgo inquebrantable. Mejora las habilidades defensivas del jugador, pero en este caso tiene una condición que es a la segunda mitad del partido y siempre y cuando vayas ganando. O sea, te dice que las habilidades las mejora. Y también ¿ok? También las mejora. Ya veremos si esta habilidad se le nota o no. Yo tengo dudas, al igual que el Fortress también me sigue quedando dudas. Pero bueno, es una habilidad nueva. Creo que no influye nada en las atajadas del portero. O sea, no es de que los porteros estén rotos. Pero es una habilidad nueva, ¿ok? Ya veremos si más adelante en un futuro Konami le empieza a dar habilidades así a los épicos o alguna otra, ¿ok? Tenemos esta cajita, la cual te menciono. Puedes conseguir el día de hoy solamente 3 por iniciar sesión y cumplir objetivos. Y bueno, después te subo también otro video con la recomendación de entrenamientos y cuál podría ser la mejor carta.
Estas cartas solamente van dirigidas a personas que, por ejemplo, no tienen a Cristiano Ronaldo y lo quieren, pues lo van a poder obtener, lo van a poder fichar. O vas comenzando. Si tú ya tienes mucho tiempo, tal vez lo quieras para tu full Inglaterra, para tu full Portugal, o por algún jugador en específico. Pero fuera de ello, jugadores utilizables hay. ¿Son los mejores? Ya eso depende de cada quien, de cada plantilla. Ya sabemos lo que llega el fin de semana, chicos. Primero que nada tenemos Club Selection del Manchester City. Pero aquí hay un detalle, mira esto, mira esto. Erling Haaland, proteger el balón. ¿Tú te adaptas a ese estilo? ¿Sabes controlar ese tipo de jugadores? Pues bueno, aquí tienes, no se saben los números, ok, voy a poner aquí nada más a morir, no se sabe todavía las medias ni nada, pero el fin de semana va a estar llegando. Ahí está otro Gundogan, si no te salió el Player of the Week, tenemos a Kanji, Rodri, Ortega, Nico, Riley, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver ya a detalle cuando salgan el fin de semana. También tenemos los nuevos jugadores épicos que estarán llegando. Primero, tenemos a Iniesta, el cual trae regate dinámico o drible dinámico. Este es casi ambidiestro, regularidad firme y pues todavía no sabemos los números, ¿ok? No se filtra la información. Si se filtra algo, te voy a estar subiendo otro video antes del día domingo, antes de que lleguen al juego. Jugador de hueco se ve interesante, ¿eh? Nedved, este señor me llama la atención. Creo que voy a ahorrar monedas, no creo que vaya a tirar, pero creo que puede ser un muy buen jugador. Viene como omnipresente, es ambidiestro, puede jugar por ambas bandas también, incluso hasta segundo delantero. Trae centro en picada como habilidad, o centro afilado o edge crossing, ¿va? Creo que ese señor puede estar muy bien, hermano, muy muy bien. Creo que puede ser el mejor de la cajita. También está Van der Vaart, el cual no trae ninguna habilidad. Trae super refuerzo ya para meterlo el segundo tiempo y todo el show, ¿no? Jugador de huecos. Normalmente sale muy bien estadísticamente. Un poquito lentito, sí. Todas sus versiones son lentitas. Pero en cuanto a pase, regate y todo eso, creo que queda bien. Eso es lo que viene el fin de semana, ¿va? Ahora vamos a revisar los jugadores que salieron este día. Por cierto, estos son los jugadores que vendrían acompañando a los que te mencioné. Viene Otavio y viene otro por ahí que no, probablemente no estén tan interesantes. Player of the Week. Jugadores que me llamaron la atención, tal vez Gundogan un poquito. Te dejo el portero porque creo que me va a salir próximamente en mi cuenta principal aquí. Está ahí más o menos el porterito. Tierney me llamó la atención, chicos, creo que tiene buenos números. El caso de McTominay está ahí, ¿no? Para medio centro viene potenciado. Joao Félix, aquí te dejo también sus números, que está decente. Diallo me llamó mucho la atención, ojalá me salga. Cowell. Es mejor esta versión que la versión que te mencioné que salió con eFootball Point. Barcola también se ve interesante, ¿va? Y finalmente los otros que, pues mira, este está muy completo. Es de esos jugadores que siempre te digo que están completos así estadísticamente en verde y todo, pero como que les falta algo. Pero ese está muy raro. Viene como enganche y puede jugar de medio centro defensivo, medio centro y de lateral. Cosas, ¿no? Cosas. Y finalmente Watson de la segunda división. De la liga de la Premier, y este traías en la manga y este ya está más normalito, ¿va? Déjame en los comentarios qué jugador te salió, si tiraste más moneditas o no. Tenemos de la liga japonesa, mira, esto pues es lo que te mencionaba, trae el potenciador total, que la verdad es que mi hermano, es que pueden quedar una locura estos jugadores, pueden quedar muy muy bien. La mayoría estadísticamente puede estar roto. Incluso, mira, este por ejemplo tiene mejores números hasta que Rummenigge, yo creo, o muy parecidos. Pero el problema es que tienes que llevar a más de 20 jugadores en tu plantilla para que se le pueda activar. Si lo vemos así, ya se ve como un jugador destacado normalito y no hay mucho que ver de él, ¿ok? Seguro alguna persona por ahí le va a llamar la atención. Delantero centro cazagoles, este ya se ve ahí un poquito flojito. Pero bueno, a ver, a mí me gustaría para mi cuenta región Japón. Pero pues creo que no vale la pena invertir en estos jugadores, ¿va? Y ahora vamos con los gigantes. Vamos a empezar, mira, bueno, dentro de la cajita incluso viene por ahí Yerry Mina, que mide 1.95. Por si eres colombiano, a lo mejor por ahí te interesa. Pero vamos a ver a estos, a ver qué tal quedan. 102 de media. Aerial bloqueo aéreo. Le puedes poner... mira, defending, le puedes poner, o defensa, le puedes poner duelo también como potenciador, o le puedes poner shootdown o pared, que es la que yo te voy a recomendar. Recuerda, mide 2 metros 1 centímetro. Esa sería mi recomendación de entrenamiento. 102 de media para llevarle el 85 la velocidad. Es verdad que le bajé la defensa,
Incluso le di hasta salto. El salto también, si tú se lo quieres quitar, está bien. Pero creo que con la nueva habilidad, pues sí es importante que mantenga un buen salto, ¿no? Creo que arriba de 90 para que se le note que puede ganar las pelotas. Ojo, la habilidad en qué consiste, en que supuestamente te va a ganar todas las pelotas por arriba, siempre y cuando estas sean dentro del área, ¿ok? Así que por eso para mí es importante la parte del salto. Lo que son las habilidades, pues ya te las mencioné. Este señor se ve muy bien. Se ve muy interesante. Le puedes poner Valkyrin, incluso también hasta agilidad para darle un poquito más de velocidad, defensa, duelo, hard worker o trabajador diligente también es un buen potenciador. Y también le puedes poner pared si tú quieres, ¿ok? Y te queda con buenos números. ¿Es omnipresente? ¿Lo puedes utilizar de medio centro defensivo? Sí. Por ejemplo, una versión así, con mucha defensa. Le di 90 de velocidad. Recordemos que trae pase visionario, por eso le dejé el 88 de pase. Creo que para mí es importante. Si lo vas a utilizar en otra posición de medio centro, pues tal vez ya sería otro entrenamiento. Y más o menos así. Sigue manteniendo muy buena defensa, el pase también. Le dimos un poquito más de aceleración. Igual, le puedes quitar defensa, ¿eh? Le puedes dejar un poquito menos si le quieres dar más control. Te sobra un punto, ese punto no sé dónde se lo puedas dar, tal vez en contacto físico. O le tendrías que bajar aceleración para darle el pase a 90, hermano. Creo que ahí es donde va a estar el pequeño problema. Quitarle un poquito de control y darle 90, pero bueno, igual ya lo entrenas como tú gustas. A mí me gustó más la versión anterior, la que te di al principio. Rafa Leao, 103 de media, el cual lo puedes usar también de delantero centro, ¿no? Y también pues depende, incluso le puedes dar agilidad, Valkyrin, fantasista. ¿Qué más? Le puedes dar también instinto goleador, llega a 104, ojo. Le puedes dar técnica también dependiendo si es extremo o lo vas a usar de delantero, segundo delantero, incluso hasta media punta. Si lo vas a usar de extremo, por ejemplo, ese con fantasista, donde le di, tiene 100 de regate. 91 de equilibrio, bastante rápido, con buena resistencia, sigue manteniendo el buen pase y tiene una finalización de 80 por si acaso por ahí no se te ocurre irte con él hacia la portería. Según la aplicación debería tener 106 de media con esos números. Recuerda que ese jugador de huecos, si lo usas de extremo o de delantero centro, se le va a desactivar el estilo. Para ser delantero centro te dejo este entrenamiento ahí recomendado, finalización de 90, sigue siendo el control y todo. Es verdad que le faltaban 2 puntos para el pase, se lo puede llevar a 80, pero tendrías que quitarle regate o quitarle, ya no le quisiera quitar más actitud ofensiva. En velocidad, mira, nada más que si le bajas, le vas a bajar la potencia. Si para ti no es problema, para darle el 80 de pase, incluso todavía me sobra un punto que se lo das a contacto físico o donde tú quieras. Pero yo lo podría dejar con 90 de potencia mejor. A ver, quiero un delantero que tenga buena potencia y que finalice bien. Porque con un 78 de pase sigue estando bien, ¿no? O bueno, sí, a ver, si le quieres dar más, 80 estaría perfecto. Pero creo que eso está bien, ¿va? Ahora, igual, ya sabes, ¿no? Al final, tú entrénalo como tú gustes. Y si lo vas a usar como segundo delantero, por ejemplo, ahí tienes esa versión. Pero tiene 85 de finalización. Tal vez necesita más finalización. Pero ahí sí, mira, tendrías que bajarle el pase, ¿va? Y ya con 89, incluso con 87, te puede rendir. Ya para segundo delantero, no tiene 90, aún así te va a meter goles. Vamos con los brasileños, chicos, con los autoasigna. Recuerda, necesitan el potenciador total, o sea, 20 jugadores más. Solamente te dejo esos números. Instinto goleador, 105 de media, es una locura. Pero si no tienes la plantilla full, pues no. Mira, el más interesante es este señor. Tenga o no tenga potenciador, creo que este es el más interesante de la caja que está ahí. Porque ve esos números. Y sin el potenciador activado, pero si le activas el potenciador, incluso el segundo potenciador. ¿Pero esto qué es? Konami, ¿esto qué es? ¿Por qué tiene esos números este señor? Si lo quieres hacer un poquito más rapidito, pues ahí está, ¿no? 94 de salto, 89 de contacto físico, creo que está bien. Son 5 puntos en destreza para llevarle el equilibrio a 70. Tiene casi 90. Es que son muchos puntos en la velocidad. Ahí sí yo ya lo voy a dejar a tu decisión. Si tú le quieres aumentar más acá o más allá, está muy bien. Quítale el potenciador y aún así sigue siendo un defensa utilizable. ¿Que es el mejor del juego? Pues no, probablemente no, pero estadísticamente lo vemos bien. Ahora, vamos con los jugadores gratuitos. Recuerda que hace poco también pudimos obtener a Harry Kane. Es un Harry Kane como todos los Harry Kane. Finalización, con buen pase, actitud ofensiva, pero lento y poca resistencia.
En otro video lo hacemos más a detalle, chicos, los entrenamientos, sugerencias para las personas que apenas van comenzando. Sé que no te llama la atención, sé que probablemente va a ser puro GP, experiencia y potenciadores, pero hay un que otro jugador que sí se puede salvar. Por ejemplo, Alexander Arnold también puede quedar bien. La aceleración hay que subirse a la 80. Saka también para jugar por la bandita, tiene buena resistencia, es rápido, incluso hasta finalización. Cole Palmer, tenemos uno en los penales y han salido un montón de Player of the Week y hay un chorro de versiones, pero sigue siendo un buen jugador. Tenemos a Lewis Kelly, el cual ahí está, ¿no? Combinadón, bien ahí equilibrado, incluso puede jugar hasta el medio centro, puede quedar interesante si necesitas en esa posición. Cristiano Ronaldo tiene 39 años, tampoco esperes mucho de él. Igual se puede poner en 90 finalización, con buena actitud. La aceleración se la puede llevar a 90, la resistencia 80, el control, el regate en 80. Pero sí, tienes que sacrificar algunas cositas, ¿va? Que no tiene tanta resistencia, pues mi hermano, dale mantener posición o delantero liberado y con eso lo puedes solucionar. Bernardo también, creo que lo único malo de Bernardo sería la velocidad. Porque la aceleración puede quedar hasta en 90 o tiene resistencia, le puedes la finalización en 80. Pero le sigue faltando velocidad porque ya tiene ¿cuántos puntos? 4. Y ahí de dónde le agarras, de aquí, del regate y todo eso. Creo que este va más para media punta, no para extremo. Por su velocidad, te repito. Pero si puedes compensarlo con la aceleración y probarlo, pues a lo mejor. Diogo Jota es un jugador que se me hizo muy complicado entrenarlo cuando la traté de entrenar en directo. Así que nada, me voy a reservar para entrenarlo en el otro video y ya te doy más, digamos que más detalles. Aquí tenemos este Rubén Díaz que también puede quedar bien. Es un destructor con buen salto, contacto y todo. También en la tienda había un pack, no me acuerdo si con Villa o con Guardiola, no me acuerdo con quién. Venía otro Rubén Díaz. Por si no te lo compraste, pues aquí tienes esta opción. Un central numéricamente bien. ¿Le falta velocidad como está el gameplay ahora? Pues probablemente sí, pero para ser gratis, aceptable. Vitinha, que va más para media punta, hermano, no tanto para medio centro. ¿Se puede entrenar de medio centro? Por supuesto que sí. Quítale pase nada más y le das la defensa y lo acompañas con varios jugadores que tengan buena defensa y ya con eso. Pero va más para media punta. Esos serían gratis. Recuerda, pues solamente puedes obtener 3 hoy y los otros 2, que son 5 en total, van a ser la próxima semana. Vamos ahora con los porteros porque sí, de seguro estás indeciso. No hay prisa, hermano, ¿ok? Solamente cumple tus objetivos y la próxima semana ya vas a poder decidir. Solamente te voy a dar los autoasignar. En otro video ya los vemos más a detalle, pero aquí tienes Marten Páez, el cual mide 1.91, 99 de media. Le puedes poner 2 potenciadores. Goalkeeping, que es el defensa de portería, si mal no estoy, y el de saving, que es portería. 100 de media. No sé si con otro entrenador llega más media o algo así. Mira, este llega a 100. Pero bueno, ya sabes que yo siempre utilizo a Rubén Amorín. Lo adaptas a tu entrenador, que al final no le va a afectar en nada, posiblemente, porque pues lo que te interesan son las estadísticas de portero. Ahora, le falta cobertura. Te recomiendo que le pongas cobertura. Bájale, no sé dónde le vas a bajar. Tal vez actitud de portero y todo el rollo. Pero cobertura sí se la tienes que dar, aunque mida 1.91. Y le falta patadón en bajo. Le falta especialista en penales, pues da igual en mobile, o sea, no influye tanto. Y espíritu de lucha, eso sí, ¿va? Ahora tenemos a Diogo Costa, el cual a muchos les gustó este Diogo Costa. Bueno, regularidad normal. Ojo, si tú te fichaste a Viati, mi hermano, no te preocupes, está bien Aviati. Es épico, tiene todos los valores en arriba de 90 o 90 mínimo en las estadísticas, perdón, y siempre va a venir en letra B. Los Showtime varía la letra. Por ejemplo, en este caso Diogo Costa viene en letra C. Entonces, no hay problema, te sigues quedando con Aviati porque ese te va a garantizar salir en buena letra. Que si después Diogo Costa viene en buena letra, pues bueno, ya está. Y también recuerda, pues trae habilidad especial, ¿no? Tenemos a goalkeeping defensa de portero y a portería también como otro potenciador. Probablemente, no sé si le tengas que poner goalkeeping o algo, pero eso ya lo vemos más adelante. Este se ve numéricamente mejor. Tiene mejor salto porque pues mide 1.86, ¿va? Así que considera esa parte. Y le falta solamente espíritu de lucha. Le faltaría nada más. Pero este se ve decente, ¿ok? Este me llamó mucho la atención a mí, ¿eh? Le pones goalkeeping y también le pones por acá saving. Cualquiera de esos dos potenciadores te sirven. ¿Cuál es el mejor y todo? Pues ya lo vemos más adelante. Pero ahí dices tú, no, Axel, es que está muy malito. Tiene 89 en reflejos y 84 en atajar. Pero te fijas que en cobertura y en desviar tiene 95. Pues ahí tienes mucho margen
para bajarle y subirle las estadísticas en la otra parte. Incluso tiene hasta un puntito más aquí que te sobra, que mira, por ejemplo, ahí queda 90. Es verdad que la actitud de portero le bajó, pero no, 1.87, un poquito más alto que el otro. Le falta patadón por bajo y le falta espíritu de lucha. A mí me llamó muchísimo la atención. Y la gente en el chat estaba diciendo que era el anterior o era Pickford, de los mejores de los que están ahí. Pero eso yo lo dejo al final a que tú decidas, ¿ok? Ya sabes, goalkeeping 101 de media o saving también 101 de media. También tiene buenos números, 85 de salto, mide 1.85. Considera esa parte, regularidad normal. Le falta, no le falta nada. Ya está. Por cierto, no sé si te dije, pero regularidad firme. Y hablábamos ahorita sobre lo de las letras en los de Showtime. Así que ese también es un plus para este jugador. Y también trae clubes, excepto el de Indonesia. Ese viene sin club, ¿ok? Así que vas a poder utilizarlo en el evento de la Premier, con tu selección de Inglaterra, con tu selección de Portugal, en eventos así, Unlimited o algo así, de clubes europeos. Este es del Fenerbahce para tu full Liga Turca, que me llama la atención, Hubiera sido muslera de la Liga Turca también de Galatasaray. Me hubiera venido perfecto, hermano, para mi full Galatasaray. Pero eso es todo, chicos. Ese es el resumen. Ya sabes, el portero hasta la próxima semana solamente cumple tus objetivos y listo. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Qué te pareció esta nueva campaña que es como una campañita de relleno, pero que te trae jugadores gratis, moneditas y algunas recompensas, que no está mal para ir calentando para la próxima fase que sale el día 12? Ya veremos si más adelante va a haber una actualización, pero Konami lo tiene que confirmar. Ya sabes, ¿no? Nada, nos vemos este día domingo. A ver qué hacemos. Jugamos ahí ranking o algo así, porque aperturas no creo, hermano. No olvides dejar tu like, suscríbete, activar notificaciones. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego. Bye, bye, bye.